vamos a nosotros a estar atentos y seguimos en esta conexión con nuestros televidentes, los televidentes de Perú 21 Televisión, y vamos a saludar a Anthony Lau. Anthony Lau es abogado, es especialista en temas mineros, es columnista de Perú 21. Anthony, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Cuéntanos, Anthony, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿A qué grado ha llegado en todo caso tu sorpresa después de ver los resultados del flash electoral? Bueno, sorprendido en parte, porque efectivamente no esperaba que Castillo tuviese una votación o una aceptación tan alta. Sorprende que alguien que esté vinculado directamente con una facción filoterrorista y que sin duda aparece como un riesgo general para todo el país, haya tenido una aceptación relativamente alta. Vamos a decir relativamente alta porque tampoco que sea avasallador, ¿no? Es un 16% hasta la fecha, ¿no? Pero sí asusta, ¿no? Asusta y preocupa que alguien tan radical esté en la segunda vuelta con una propuesta además completamente antojadiza, con una propuesta poco clara, con una propuesta de estatismo y de irrespeto absoluto de las instituciones, ¿no? Vimos cómo hace unos días atrás mencionó que él cerraría el Tribunal Constitucional y claramente el Tribunal Constitucional, como todos sabemos, es el último eslabón que tenemos en la cadena del Estado para protegernos a los usuarios, a los ciudadanos, de las injusticias que puede cometer el Estado o un tercero con nosotros, ¿no? Entonces preocupa mucho eso. Y más me preocupa, y ahí me vas a de repente darme un poco de no sé si de razón o no, pero más me preocupa que la fórmula de la derecha no haya sido lo suficientemente inteligente como para aglutinar en una sola fuerza y sacar una propuesta que sea mucho más conversada, mucho más serena, mucho más integradora, ¿no? Creo que a la derecha le ha pasado lo que antes le pasaba a la izquierda, que era esta suerte de atomización, ¿no? Hoy día la izquierda está básicamente representada por Pedro Castillo, Verónica Mendoza y de alguna otra medida por Johnny Lescano. Si empezamos a sumar, más o menos es el porcentaje que normalmente sacan todas las agrupaciones de izquierda, ¿no? Entre 20 y 30%. Ahí está, eso es. Pero sí me sorprende que la derecha haya sido incapaz de poder articular un proyecto mucho más sólido, más unido y que salga a hacer de frente claramente a esta amenaza que es la izquierda, ¿no? Para mí la izquierda es una amenaza. ¿Y qué es lo que más te preocupa, te asusta, te amenaza de esta izquierda que está proponiendo, por ejemplo, el señor Pedro Castillo? ¿Su afán intervencionista, expropiador, estatizador? Porque en la derecha también hemos visto propuestas en ese tono. Expropiar, sí. Expropiar los peajes, sí. por ejemplo. Sí, pero me preocupa más cuando una propuesta de izquierda que dice voy a expropiar, voy a estatizar, voy a nacionalizar, voy a hacer que el Estado sea el supremo y que además tengan esas políticas totalitarias, ¿no? Donde eventualmente aquellas entidades públicas que están supuestamente para cuidar al ciudadano, por ejemplo, son vilipendiadas o son dejadas de lado, como es el Tribunal Constitucional. O, por ejemplo, como decir, voy a cerrar el Congreso, que efectivamente la gente me lo pide, ¿no? A mí lo que me asusta es el talante totalitario de una persona que claramente tiene pues, un filón comunista muy pronunciado y que como además tú lo has expuesto claramente, Chichi, en tus presentaciones y en tus informes y en tus reportes, este es un candidato que tiene un filo muy pegado a Sendero Luminoso. Y eso nos tiene que llamar terriblemente la atención, porque aquello que Abimael Guzmán pregonaba, que era llegar por la fuerza, y una vez que fue derrotado, bueno, pues iremos por la ruta democrática o por la vía del juego electoral, pareciera ser que esto lo está cerrando, ¿no? Entonces, eso me preocupa mucho más. Me preocupa más a mí, más que expropien o más que entremos a un filón socialista, que haya alguien que tenga el talante autoritario, ¿no? Y que decida por nosotros los ciudadanos. Eso me preocupa más.
En efecto, porque lo que tú recuerdas, Anthony, es exactamente cierto. Sendero Luminoso perdió la batalla, perdió la guerra que ellos le declararon al Perú en el año 1992, cuando su cúpula fue capturada. Y un año después, en 1993, Abimael Guzmán ya estaba proponiendo, ¿no es cierto?, un acuerdo, una negociación de paz. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que iba a tomar otro camino, porque ellos no estaban renunciando ni pidiendo perdón, estaban proponiendo un acuerdo. Y el Estado de ese momento, con Fujimori y Montesinos a la cabeza, le cayeron en el juego y le hicieron el show, le permitieron el show del acuerdo. Entonces, en ese momento ya estábamos como país que habíamos sido violentado y agredido por Sendero Luminoso, ya estábamos cometiendo un gravísimo error. Luego, todos ellos, los dirigentes, fueron a cárceles juntos. Entonces, convirtieron sus cárceles en una especie de universidades. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar nuevos documentos, y esos nuevos documentos proponían y proponen, porque están vigentes y los usa el Movadef, a eso es a lo que le llaman el pensamiento Gonzalo, ¿no? Es cierto, una manera dialéctica, le dicen, de interpretar la política, un pensamiento que propone tomar el poder por la vía de la política, por la vía del juego electoral, en efecto, y también por la violencia, pero la violencia política y ya no la violencia armada, porque no renuncian a la violencia, es su manera de hacer política. Entonces hay que tener esto muy presente y hay que entenderlo y traducirlo, porque si no lo hacemos, nos vamos a encontrar un día confundidos con una juventud que se deja llevar porque no vivió la experiencia del terrorismo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Entonces, no permitamos, no dejemos ahora, Anthony, tú eres un líder de opinión, es importante que todos los líderes de opinión hagan también trabajo de docencia respecto de esto. No permitamos que nos acusen a quienes llamamos la atención del talante dictatorial y de las relaciones y los vínculos entre este profesor Castillo y el Movadef, que nos acusen de andar terruqueando. Nosotros no estamos terruqueando. Lo que estamos es poniendo los puntos sobre las IES y diciéndole a la gente con claridad cuál es el pensamiento y en qué creen estas personas. Pues mira qué interesante lo que has dicho, Chichi, porque una cosa que has mencionado, no solamente hubo un problema original con la aceptación de esta pseudo-tregua que pidió Abimael Guzmán en la época final del gobierno de Fujimori y Montesinos, sino que si tú te acuerdas luego, todos los gobiernos que han seguido con una misma línea, que era soterrar, socavar, pasar por agua tibia lo que había sido el terrorismo. Para empezar, le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no era terrorismo, era conflicto armado, conflicto interno armado. Los terroristas ya no eran juzgados como tendrían que haber sido juzgados, sino que fueron juzgados bajo otro pergamino, bajo otros cortes, se les reducen las penas, los sacan libres, no hay una suerte de consigna social por decir a esta gente, pide perdón por lo que has hecho, exclúyete de la vida política, es decir, nos han reescrito la historia y nosotros hemos permitido que nos reescriban la historia. Y hoy día, cuando uno recuerda la miseria que nos ha hecho pasar Sendero Luminoso y el MRTA, y cuando le decimos a la izquierda que se haga responsable por esa teoría asesina, por esa teoría que nos tuvo en vilo a tantos peruanos durante tantos años de nuestra vida, ellos salen con que los estamos terruqueando. Eso no es terruquear, eso es simplemente apelar a la memoria colectiva de aquellos que sí sufrimos por terrorismo, de aquellos que sí tuvimos que enfrentar al terrorismo desde nuestras casas o desde nuestras familias o con gente que murió luchando por la libertad de la que hoy día disfrutamos. Entonces, concuerdo contigo terriblemente, ¿no? No tengo problema con que me digan que no los terruquee. Los voy a seguir terruqueando cuantas veces tenga que hacerlo necesario, porque creo que eso es lo que nos corresponde. Una sociedad democrática no se hiergue sobre la base del olvido de los muertos de una lucha por la libertad. Una sociedad democracia se hiergue justamente en memoria de esos que han caído para que nosotros hoy día seamos libres y no podemos permitir tener un retroceso a
políticas que son totalitarias, a líderes que son absolutamente ideologizados y que no tienen por norte la libertad de la gente. Y creo que aquí lo que hay que defender es la libertad de la gente, que la gente tenga la libertad para hacer su proyecto de vida, con respeto, con parte de entendimiento, con ser un buen vecino, con entender que no todos somos iguales, que podemos tener diferencias, pero con libertad. Creo que eso es un mensaje que los jóvenes de hoy día de repente todavía no lo tienen del todo claro, no les ha tocado vivir y no les hemos restregado en la memoria lo que hemos tenido que hacer, que fue la enorme herida que nos supuso a nosotros el terrorismo. Exactamente. Muchísimas gracias, Anthony. Vamos a seguir conversando porque es la única manera de que podamos transmitir lo que conocemos, lo que vivimos, lo que sufrimos. Realmente yo tengo que decir, yo vi a la familia de Anthony Lau agredida por una bomba, no directamente, de manera indirecta. Ellos no les pusieron una bomba a ellos, los senderistas ponían bombas donde fuera y donde sea y donde se les ocurría, y no les interesaba que las víctimas fueran civiles que no tenían nada que ver con ese conflicto que ellos habían iniciado, ese conflicto fratricida que ellos habían iniciado contra los peruanos. Así es que entiendo perfectamente su indignación y me gustaría que la pudiera transmitir él y otras tantas gentes que la vivieron de la manera más clara, para que entendamos de qué se trata, porque lo que tenemos que entender, aquí no se trata de que hoy no lo terruquees, ya la gente cambia, no se trata de eso. Sendero Luminoso nunca se arrepintió de lo que había hecho, nunca pidió perdón. Eso no existe, no existe. El perdón pedido por ellos no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a ser muy tenaces y muy fuertes en poner los puntos sobre las IES.